Mis queridos amigos, la fe de Jesús, el número 10, la ley de Dios. Vamos a ver la importancia de la ley de Dios y después vamos a ver la perpetuidad de la ley de Dios. Pregunta número 1, ¿quién y cómo se escribió la Santa Ley? Eso está en la Biblia en Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y dice así la palabra de Dios. Éxodo capítulo 31 y el versículo número 18. Dice así la palabra de Dios. Éxodo 31 y 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. ¿Quién y cómo se escribió la Santa Ley? Dios la escribió con su dedo. La ley no la escribió Moisés, la ley de los 10 mandamientos no la escribió Moisés. Esa es una mentira del diablo, no le creas al diablo. Muchas personas piensan que es la ley que Moisés le escribió, los 10 mandamientos, y que esa era para los judíos y que esa ley está abolida. No, la Biblia dice que la ley la escribió Dios, los 10 mandamientos con su dedo en tablas de piedra. Número 2, ¿qué es lo que nos revela la ley? Primera de Juan capítulo 3 y el versículo número 4. Primera de Juan capítulo número 3 y el versículo número 4 nos dice lo siguiente. Oh, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. La pregunta es, ¿qué revela el pecado? La respuesta es, revela. ¿Qué revela a la santa ley de Dios? La respuesta es, revela el pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Así que vemos que la ley la escribió Dios en tablas de piedra, con su finger, con su dedo. Y número 2, que Dios, por medio de la ley, nos revela el pecado. Número 3, ¿a quién nos conduce la ley? Cuando nosotros infringimos la ley, pecamos. La ley no nos puede perdonar, pero ¿a quién nos lleva? ¿A quién nos conduce para que nos perdone? ¿Qué es lo que hace la ley de Dios? Bueno, la respuesta está en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 y el versículo número 24, la Biblia dice así, Gálatas 3, 24, dice así, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esa palabra en griego es, ayo significa tutor, un maestro, un tutor, alguien que, un paidagos, alguien que llevaba a un niño y lo enseñaba, lo tomaba de la mano, lo enseñaba, lo llevaba a la escuela, lo traía o lo cuidaba en la casa. O sea, la ley hace esa función, no nos puede perdonar, te condena, sí te condena porque infringiste la ley y el pecado, ¿verdad? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero la ley no te puede perdonar, pero sí puede ser tu tutor. Y cuando el apóstol está hablando de la ley aquí, el apóstol está hablando de la Torá, que incluía los 10 mandamientos y también las leyes ceremoniales para los judíos. Por eso ellos tenían que, Dios se la dio a Moisés y tenían que respetarla, porque esas leyes ceremoniales también apuntaban al sacrificio de Cristo. De manera que el apóstol está hablando de la ley ceremonial, pero también de la ley de los 10 mandamientos. Tanto la ley de los 10 mandamientos como la ley ceremonial para el pueblo judío fueron el tutor, fueron el maestro, el ayo que los conducía al Señor Jesús. Y para nosotros hoy, pues lógicamente ya no obedecemos las leyes ceremoniales porque Jesús cumplió con la cruz del Calvario, ya no necesitamos sacrificio de animales ni nada de eso. Sabemos que tampoco la iglesia llegó a un acuerdo de que no debemos circuncidarnos. O sea, la circuncisión no es un requisito para que nos bauticemos por inmersión como lo enseña la Biblia. O sea, todo eso está en la Biblia, ¿ok? Seguimos guardando los mandamientos, inclusive el sábado. Pero lo que el apóstol está diciendo es que la ley de Dios nos sirvió como el tutor, como el maestro, como el ayo que nos lleva a Cristo. Eso es lo que dice aquí en la Biblia. Ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe en Cristo Jesús. Así que, aunque no nos puede salvar, a quien nos conduce la ley, pues la ley nos va a llevar a Cristo, porque la ley nos dice, yo no te puedo perdonar, pero Jesús sí te puede perdonar. Ve a Cristo Jesús, pero recuerda que yo siempre te voy a mostrar a ti lo bueno y lo malo, y te voy a condenar si tú infringes la ley. Pero vas a donde está Cristo Jesús, porque Él es el que te puede perdonar, te puede cambiar. Esa es la función de la ley. Número 4. ¿Qué nos enseña la Biblia entonces con esa ley de los 10 mandamientos? Lo vamos a leer en Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 17. Vamos a leer los 10 mandamientos. Lo primero que quiero compartir contigo es que Dios los habló. Voy a leer desde Éxodo capítulo número 20. Y después que Dios los habló, la Biblia dice que Dios los escribió en tablas de piedra. Y dice así, Jehová, le habló Jehová Dios todas las palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la casa de Egipto, de la tierra de servidumbre. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Número 2. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Número 3. Número 2, ¿ok? Dice, no te inclinarás a ellas, o sea, a las imágenes, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que este mandamiento es el número 2, tiene que ver con la adoración de imágenes. Ahora sí, vamos al mandamiento número 3, dice así, verso número 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Mandamiento número 4. Acuérdate del día del reposo, que es el sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, sábado, para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y la pregunta es ¿por qué? Y Dios da la respuesta. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, sábado, y lo santificó. Ahora vamos con la segunda tabla, la segunda parte de la ley de Dios, que tienen que ver cómo amar al prójimo. La primera tiene que ver cómo amar a Dios. La segunda parte de la ley tiene que ver con nuestro semejante. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mandamiento número 6. No matarás. Mandamiento número 7. No cometerás adulterio. Mandamiento número 8. No hurtarás. Mandamiento número 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Mandamiento número 10. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así que aquí tenemos los 10 mandamientos. Podríamos resumir los 10 mandamientos en 2 cosas, o 2 grandes principios que involucran 10 mandamientos. ¿Cuál fue los 10 mandamientos, verdad? Quizás no podré escribir todo aquí, los 10 mandamientos aquí en la página de la fe de Jesús, pero yo los voy a resumir como me enseña la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces yo coloqué los 10 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Ya yo sé que si yo amo a Dios, no debo tener un Dios ajeno delante de mí, no debo ser idólatra, debo respetar el nombre de Dios y debo guardar el día de reposo de Dios, que por cierto no es el domingo, es el día sábado. Y si yo quiero amar a mi prójimo, amar al prójimo, tengo que respetar a mis padres. Dice, es el primer mandamiento con promesa en esta tierra. Número 6, no matar, respetar la vida. 7, respetar, ¿verdad?, mis votos matrimoniales. No cometer adulterio. Número 8, no robar, no hurtar. Número 9, respetar la dignidad de mi prójimo, no hablando falso testimonio. Y número 10, no codiciar absolutamente nada de mi prójimo. Esos son los 10 mandamientos que expresan el carácter y el gobierno de Dios. Los resumo en 2, amar a Dios y amar al prójimo. Ya yo sé cómo voy a amar a Dios y también sé cómo amar a mi prójimo. ¿Cuál fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo con respecto a esta ley de amor? Vamos a buscar en San Juan capítulo 15 y el versículo número... Buscar en el libro del Evangelio de San Juan. San Juan. Vamos a San Juan. San Juan, el capítulo número 15. Vamos a leer el versículo número 10. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento? Dice así: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y he permanecido en su amor. Está claro. Eso nos dice, si tú guardas estos mandamientos, estos escritos con el dedo de Dios, que te enseñan a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, si tú los guardas como yo los he guardado, vas a permanecer en mi amor, así como yo he permanecido en el amor de mi Padre. O sea que la actitud de Jesucristo fue totalmente de sumisión y obediencia a esta ley de Dios.
Realizó cambios Jesús en los 10 mandamientos. O sea, cuando Cristo estuvo en este mundo, Jesús dijo, hey, de ahora en adelante, yo cuando muera y resucite, yo le voy a dar poder a ustedes para que ustedes guarden los mandamientos que ustedes quieran. O cuando yo me muera, yo les digo hoy que van a guardar el día domingo, cuando yo me muera. O cuando resucite, ustedes van a predicar otro evangelio, prediquen otras cosas, supuestamente ustedes inspirados por el Espíritu Santo, pero que no esté en la Biblia. Eso fue lo que dijo Jesús. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Cristo. En San Mateo capítulo 5, versículo número 17, dice así la palabra de Dios en San Mateo capítulo número 5 y el versículo número 17. Dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea que Jesús dice que vino a este mundo para cumplir, no para anular. Abrogar significa anular, quitar. No, Él no vino a anular, a quitar, a abrogar. Él vino fue para cumplir. Por eso en San Juan 15:10 dice, guarden los mandamientos de mi Padre, como yo también los he guardado. Si ustedes me aman, permanezcan en mi amor, guarden mis mandamientos, así como yo lo he guardado. Verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Una jota y una tilde aquí significa una coma y un acento. O sea que de manera que cualquiera que quebrante unos mandamientos muy pequeños, así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La pregunta es, ¿realizó cambios Jesús en los mandamientos? La respuesta es no. No. Jesús es muy claro. Dice, yo no he venido aquí a quitar, a abolir la ley. Yo vine fue a cumplirla. Vamos a otra pregunta. ¿Puede alguien cambiar los santos mandamientos de Dios? ¿Los puede cambiar alguien? Vamos al libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo número 14. Ya sabemos que no, ¿verdad? Pero vamos a leer Eclesiastés 3:14, porque ni siquiera Jesucristo los cambió, entonces nadie los puede cambiar. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14, pero vamos a leer por qué. ¿Por qué Dios dice que no? Dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Con razón que Cristo dice, no le vas a quitar ni un acento ni una coma. No le vas a añadir ni a quitar. Está perfecto. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Eclesiastés 3:14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni se quitará. Y lo hace Dios para que teman delante de él todos los hombres. Entonces, hermanos queridos, como les he indicado, es bastante descabellado pensar que Jesucristo, el Hijo de Dios, el autor de la ley de Dios, el autor de la vida, vino a este mundo, fue a hacer lo contrario a lo que nos había dicho que tenemos que hacer. O sea, eso no tiene ningún sentido, ¿verdad que no? Solamente una mente macabra como la del diablo puede engañar a la gente diciéndoles que podemos ser cristianos y se hace pasar por cristianos. Y ahora dice que la ley, que Cristo vino y que en la cruz Jesucristo anuló los mandamientos de los 10 mandamientos de Dios. Cosa que es totalmente descabellada, no tiene ningún sentido. Pero lo más claro es que Jesucristo dijo, yo no vine aquí a cambiar la ley, yo vine fue a cumplir la ley. Así que, ¿qué debemos hacer? Número 1. San Juan capítulo 14, versículo número 15. El Señor Jesucristo dice, si tú me amas, guardas mis mandamientos. San Juan 14:15, Jesús dice, si tú me amas, guardas mis mandamientos. Entonces, número 1, debemos amar a Dios y guardar los mandamientos de Dios. No son 9, no son 8, no son 6, lo que me gusta, son 10. Los primeros 4 me enseñan a amar a Dios, los últimos 6 me enseñan a amar al prójimo. Número 2, guardar los mandamientos también. Salmo 119, versículo número 44. Vamos a leer este salmo que es bastante interesante. Salmo 119 y el versículo número 44, la palabra de Dios dice así, guardaré tu ley para siempre, porque para siempre y eternamente es tu ley. Así que debemos guardar la ley de Dios que es eterna. Y número 3, Santiago capítulo 2, versículo número 10 dice que debemos respetar todos los 10 mandamientos. Vamos al libro de Santiago, después del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. El capítulo 2 y el versículo número 10, Santiago nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea,
Son 10, mis queridos hermanos. No son los que tú quieras, no son los que te gusten. Son 10 mandamientos. Lo puedes resumir: amar a Dios y amar al prójimo. Son 10 mandamientos que expresan dos grandes principios. Pero no puedes quitarle ni un acento ni una coma a ninguno de los 10 mandamientos. El que lo hace se hará culpable de todos. Dicho por el Señor Jesús y lo dice la Santa Biblia. Así que el llamado hoy es que pongamos nuestra vida en armonía con los 10 mandamientos. Fíjate, hoy yo acepto la ley, no como la ley de los hombres, no como la ley de los sabáticos, no como la ley de los adventistas, como dicen muchos, sino como la ley santa de Dios, escrita con el dedo de Dios. Yo hoy la acepto. Tan santa como Dios es santo. Reconozco que yo no me puedo salvar por la ley, pero la ley me lleva a los pies de Jesús para que Cristo me perdone. Reconozco que yo, con la ayuda de Dios, voy a procurar mi conciencia, en mi decisión, voy a procurar con la ayuda de Dios respetar los mandamientos de Dios. Con la ayuda de Dios. Sé que sin Dios no lo puedo hacer, pero con la ayuda de Dios yo puedo respetar al prójimo, puedo obedecer a mis padres, puedo respetar la vida, puedo respetar mi matrimonio, puedo respetar la dignidad del prójimo, puedo vivir con lo que Dios me dé sin necesidad de robar. Y me propongo con la ayuda de Dios a no codiciar. Me propongo con la ayuda de Dios a amar a Dios por encima de todas las cosas. Me propongo con la ayuda de Dios a no tener imágenes ni adorar ídolos. Me propongo con la ayuda de Dios a respetar el nombre de Dios. Y me propongo con la ayuda de Dios a respetar el sábado, el día del Señor. ¿Y tú, cuál es tu decisión hoy? ¿Cuál es tu decisión? ¿Vas a seguir vagando en este mundo sin esperanza? ¿Vas a seguir jugando para el equipo perdedor? ¿O deseas jugar para el equipo campeón, el equipo de Cristo Jesús? Yo sé que quieres jugar para el equipo campeón, el equipo de Cristo Jesús. Pide la ayuda a Jesús hoy. Ora, habla con Jesús y dile que te ayude, que cambie tu corazón, que cambie tu carácter. Porque todo lo puedes en Cristo, que Jesús te fortalece. Que Dios te bendiga.